Mis amados, estamos frente al Salmo 17. Estamos frente a un salmo que fue escrito por el rey David, probablemente mientras huía del rey Saúl en el desierto de Judá. El tema central de este salmo es característica y consuelo de aquel que apela a Dios como juez. Y en él podemos encontrar ciertas características que van dominando la progresión del pasaje. La primera idea se refiere a la necesidad de una buena conciencia. Esto es lo primero que se puede apreciar en este salmo. Es la evidencia que presenta el salmista ante Dios de su buena conciencia. Esta descripción la vemos que lo hace del versículo 1 al 6. Por todo el contexto de la Escritura sabemos que David no era perfecto y el Espíritu Santo que inspiró este pasaje no tiene la intención de enseñar tal cosa. Hasta el más piadoso de los hombres está sujeto a pasiones y por ende a pecado. David no podía ser la excepción a esta realidad y prueba de ello es lo que dice de sí mismo en el Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconocía su propio pecado ante Dios y en más de una ocasión lo vemos devastado por este y confesándolo ante él, apelando a su misericordia. Y no solo esto, David sabía que pecar era algo más que se dejaba de hacer o no hacer. Era una fuerza adversa en el interior del ser que se oponía a nosotros cada vez que intentábamos hacer algo que agradaba a Dios. No obstante, vemos que a pesar de que era consciente de esta realidad, él podía acercarse a Dios para presentar su causa ante él. La gracia infundida sobre la vida del salmista fue suficiente para que, pese a su pecado, pudiese acercarse a Dios y ver en él aquel que podía socorrerlo. Esta confianza infundida únicamente por Dios es sumamente necesaria para que podamos acercarnos a Él. David la evidenció en estos primeros 6 versículos. Por eso la Escritura enseña que el acercarse a Dios, que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le haya. Y esto es lo que vemos en estos primeros 6 versículos, esa seguridad de poderse acercar. Y en el pasaje vemos que no cabe la menor duda de que David la evidencia. El versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Además de la confianza mostrada por David en esta oración, por otro lado debemos decir acerca de la radiografía que hace de sí mismo. Y debemos decir con relación a esta radiografía que debe ser interpretada únicamente dentro del contexto de persecución efectuada por David por Saúl hacia su persona y no debe ser vista de un modo general. Concluir lo contrario sería tanto como atribuirle una perfección a David que sabemos por todo lo que enseña la Escritura no sería cierta, por todo lo que enseña acerca del pecado y de la condición del hombre. Sabemos que por todos los hechos narrados por Samuel, que Saúl quería matar a David movido por la profunda envidia que sentía hacia él, de ver cómo Dios lo había escogido en prejuicio de él, lo que ocasionaría al final su rechazo y el de toda su dinastía. En esta situación, el complot contra David era orquestado por Saúl y era sumamente injusto, ya que David le había servido con lealtad e integridad de corazón, y que por tanto no era responsable de las cosas por las cuales era acusado, y mucho menos que fuese castigado por ello. Por tanto, esta persecución contra él era sumamente injusta. Sin embargo, en esta situación se puede observar el propósito divino al permitir que la experiencia del salmista quedara plasmada para testimonio a nosotros. Este pasaje, al menos en su parte inicial, tiene la intención de que podamos apreciar aquellas virtudes que el creyente piadoso debe evidenciar en su diario vivir. La confianza de la que hablamos al inicio, en los primeros 6 versículos, se manifestará en el deseo de procurar mostrar estas virtudes en nuestro diario vivir. La determinación de que por nuestra boca no salgan palabras engañosas, la de rechazar cualquier expresión de violencia, la de guardarse de cualquier acto de maldición o de injusticia hacia el prójimo,
deben estar presentes en todo aquel que se ha acercado al Señor. David diría al respecto: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esta es la buena conciencia que el salmista sabe que es necesaria para acercarse a Dios. Solo alguien puro y con una rectitud moral podría llegar ante su presencia para ofrecer adoración y presentar su causa delante de Él. El Señor ha preservado este pasaje para que podamos meditar en Él, y al hacerlo no nos debe llevar a otra cosa más, no debe llevarnos más que a alguien, que a Cristo, y hacer evidente esa necesidad que tenemos de Él, de su justificación y de su rectitud moral. Isaías diría en su capítulo 61: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la conciencia mostrada ante Dios por el salmista, aquella que debemos ver como necesaria y que solo se halla en Cristo. Veamos la siguiente idea que deja ver este salmo: una apelación a Dios como juez. Luego de presentar su conciencia ante el Señor, el salmista pasa a presentar su causa. Esto lo vemos entre los versículos 7 al 14. Analizando un poco y reiterando el contexto de persecución que enfrentaba el salmista, podemos ver que él acudió a la sabiduría divina para que la sabiduría divina evaluara su causa. Es de resaltar que en todo el relato bíblico no vemos a David maquinando una venganza o dejando que los impulsos de su corazón le dictaran lo que debía hacer en contra de aquellos que lo perseguían. A pesar de que probablemente en el lugar donde estaba escondido se encontraba acompañado de mercenarios que estaban dispuestos a levantar la espada para defender su causa si el verdadero ungido de Jehová así lo pedía. No obstante, él prefería la protección de aquel que escuchaba su oración antes que la de cualquier otro hombre. En el verso 8 y 9 leemos: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Es de resaltar que aquel que está diciendo esto es un general militar que enfrentó a los filisteos. Es un caudillo que podía dirigir una turba de soldados para defender su causa. Veremos que en su oración está encaminada más bien al hecho de que Dios sea el juez en contra de los atropellos que se cometían hacia él. Esa es precisamente la actitud que debe mostrar todo creyente ante la injusticia. En ningún momento se nos llama a tomar la justicia por nuestras propias manos, sino a padecer en silencio, esperando ser vindicados por Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nunca se nos llama a hacer uso de la subversión o de la violencia con tal de vindicarnos a nosotros mismos o a hacer valer nuestro derecho, ni tampoco a responder al agravio de una manera cruel o vengativa. Nuestro Señor nos enseñó: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Se nos exhorta en cuanto al trato a los inconversos a ceder para testimonio de ellos y esperar de esta manera en el Señor, en su causa. Tengamos en cuenta que el objetivo no es destruir a nuestro enemigo, sino más bien esperar en Dios, que Dios utilice nuestros actos, nuestra vida, para que sea reconvenido de su pecado y sea alcanzado por la gracia que un día a nosotros también nos alcanzó. Esto lo vemos en más de una ocasión en la vida de Saúl, en los cuales tuvo que arrepentirse de todo el mal que fraguaba en contra de David. En Romanos 12, versículos 19 al 21, leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra cosa que también deja ver esta porción es el conocimiento que tiene Dios de todo el mal que es fraguado en contra de los justos y de su pueblo, como también de los actores del mismo. Nuestro Dios ha permitido que durante este siglo ambas simientes convivan en este mismo mundo. Por eso se nos ordena a ser prudentes como serpientes y mansos como palomas en todo nuestro peregrinar, pero por sobre todo se nos llama a confiar en Él. No debemos permitir que nuestra conciencia de la maldad de este mundo nuble la realidad de que todo sucede dentro del decreto de Dios y que todo tiene su razón de ser, aunque en muchas ocasiones esas razones no sean tan fáciles de comprender para nosotros mismos. Ante todo, se nos llama, ante todo, no se nos llama tanto a entender como a confiar. Recordemos que por fe andamos y no por vista. Dios más que nadie sabe lo que los impíos traman en su corazón para con su pueblo. Sabemos que estos traman cosas perversas y que de alguna manera están cumpliendo los deseos de aquel que es su Padre. Pero por encima de todo, entiéndase que todo aquel que persiga al pueblo del Señor lo está persiguiendo a Él directamente. Dios dará el pago en el momento justo contra todos aquellos que oprimen a los justos. Tengamos en cuenta que toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra será vengada desde Abel. Esta es la historia y esto es lo que se ha ido cumpliendo. Nuestro Dios al final en la vida de David fue propicio a su causa. Peleó contra sus enemigos y estos fueron destruidos. Una muestra de lo que hará al final del tiempo. Veremos luego en el versículo 13 de este salmo tendrá su pleno cumplimiento. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de las manos con tu espada. Mientras tanto, amados hermanos, acudamos al Señor a expresar nuestras peticiones, confiando en que Él escucha y esperemos en Él. Y finalmente vemos en el pasaje una preciosa esperanza. El Salmo termina en el versículo 15 con una hermosa declaración de confianza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay mucho que decir con relación a este pasaje, realmente mucho. Por así decirlo, es la cereza de todo el recital del salmista. Era prácticamente aquello en lo cual él depositaba sus esperanzas. Notemos que sus esperanzas no están enfocadas en la destrucción de sus enemigos. Había algo que era mucho más anhelado y era motivo de gozo. El creyente nunca estará satisfecho con las cosas que este mundo ofrece, tal como David lo deja ver en este salmo. Los deseos mundanos son pasajeros y su ámbito es solamente este siglo. Pero aquello que está anclado en la palabra siempre trascenderá. En la recta final de su oración, la doctrina de la resurrección de los muertos hace su aparición, aunque esta no es enseñada con tanta claridad como lo hace el Nuevo Testamento, al menos en parte el salmista la deja ver. La idea de ver a Dios no era nueva, de hecho Job la mencionó en algún momento en el capítulo 19. Se dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. David de una manera cierta confiaba en que algún día vería a Dios, lo cual era inexplicable considerando el contexto de monoteísmo judío que llevaba a aceptar como cierto la idea de que Dios era incorpóreo. En medio de esta oscuridad que suponía esta enseñanza, su fe lo llevó a creer de que sería así, luego de que obviamente Dios lo capacitara para estar ante su presencia con la justificación. Muy probablemente el apóstol Juan en 1 de Juan 3:2 tenía este pasaje en mente cuando escribió, amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. El galardón más grande para nosotros debe ser estar en la presencia de nuestro Señor y ser conformados a su imagen, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cualquier gloria o placer que este mundo ofrezca será insuficiente al precioso galardón que supone conocer a Cristo y vivir para Él. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún sin conocer el Nuevo Testamento, el salmista sabía que si moría durante la persecución efectuada por Saúl, un día despertaría conformado a la imagen de su Señor, y esto fue suficiente para consolar y alentar su corazón. No importa si al final era vencido por aquellos que lo buscaban, lo realmente importante era el galardón que recibiría cuando su vida de peregrino terminara sobre esta tierra. Imitemos la fe del salmista y que nada en este mundo nubla aquella confianza que tenemos en nuestro Dios, en cualquier circunstancia que la providencia permita sobre nuestras vidas. Oremos. Dios, en este día te damos muchas gracias por tu grande bondad y por tu grande amor. Permite en este día que la palabra del Salmo 17 pueda calar en nuestros corazones, Señor. Que podamos acercarnos ante tu presencia para presentar nuestras causas, oh Dios. Señor, apelando a esa conciencia, Dios, que solo tú por medio de Cristo puedes darnos, Dios. Señor, que podamos ser consolados, Dios, con esa promesa que haces en el versículo 15. Oh Dios, que a pesar de todas las circunstancias, que a pesar de todo lo que enfrentemos en esta vida, oh Dios, la esperanza de que algún día seremos conformados a tu imagen, Señor, nos llene de ese gozo y de esa alegría, oh Dios. Que nada en este mundo, Señor, nuble el gozo u opaque la esperanza que es infundida por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, son las 5:55. Arnold, muchas gracias. Que no leímos el Salmo, que no lo leíste en ningún momento. No sé si pudiéramos, todavía tienes tiempo, leamos todo el Salmo 17. Dice el Salmo 17: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Son las 5:57 de la mañana.
buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Pero yo, una pregunta. El salmo donde comienza del 1 al 3, el salmista comienza hablando: oye, Jehová, una causa justa, atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahí David, a quien se estaba refiriendo ahí, y él mismo dice en el 3: tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada ni hallaste en mí. Pero, o sea, por ende todos somos engañosos y pecadores naturalmente desde nacimiento. Yo creo que se está refiriendo, o sea, primero que todo a Jesucristo, aunque él no lo conocía en ese tiempo, pero me imagino que él tenía algún conocimiento, porque en 1 Pedro 2:22 dice que él no cometió pecado ni se dio engaño en su boca. Hola, mi hermano. ¿Sí me escuchas? Sí. Hola, mi hermano. Este salmo, lo dije al inicio, debe ser entendido únicamente dentro del contexto de la persecución que enfrentaba David en contra de Saúl. Los cargos, digamos, las razones por las cuales David era perseguido eran totalmente injustos. David había sido una persona leal, no le había fallado a su señor Saúl, y por envidia, por así decirlo, lo buscaban. La perfección, la rectitud que aparece en los primeros versículos debe ser entendida únicamente dentro de ese contexto. El Señor no tiene la intención de mostrar a David aquí como perfecto sin pecado, como lo dije al inicio, sino que es un salmo mesiánico usado para ilustrar algunos elementos de la vida del Salvador. Pero en ningún momento dije que el salmista sea perfecto. Sí, no, esa era la pregunta. Gracias, hermano. Mi hermano Arnold, quería darte gracias, mi hermano. Me pareció muy buena la enseñanza, la interpretación que vino al día de hoy. Damos gracias a Dios por eso, mi hermano. Gracias. Gracias, hermano. Y es de resaltar esa dinámica que tiene el Salmo, en el que expresa esa plegaria pidiéndole a Dios por que le proteja, por sus enemigos, y empieza en esa descripción de casi todos los versículos, en el que clama, por lo menos ese versículo 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es como el salmista rogando y esperando y convencido de que Dios le proteja. Pero cuando llega ya el versículo 15, es extraño. Bastante extraño. Y es extraño porque ha venido pidiéndole al Señor protección, y al final expresa como: bueno, lo que me va a satisfacer en realidad no es que tú me protejas de los enemigos, lo que me va a satisfacer al final va a ser que yo muera y que esté al lado tuyo. Eso es lo que en realidad quiero. Y es como mostrar un poco la realidad, la dinámica de la vida del creyente, en el que estamos en este mundo y le rogamos al Señor que nos guíe para cada día ser más piadosos, pero en nuestro corazón al final lo que quisiéramos es estar con Él. Es lo que más quisiéramos hacer, que ya todas estas cosas pasen y estar en la presencia del Señor. Entonces creo que es un hermoso salmo. Gracias, Arnold, por ayudarnos a recordar también que refugio encontramos en el Señor para todas estas pruebas. Amén, hermano. Amén, pastor. Realmente sí, lo que nos sacia es ver al Señor. Aunque el pasaje, digamos que supone, digamos, es bastante oscuro, pero bueno, creo que la idea de ver a Dios también la habló Job de ella, entonces Sí, Señor. Primero. Sí, Señor. Y es un texto que nos ayuda muchísimo a nosotros, esos textos bases en los que podemos nosotros ir y recordar como tú lo decías, esa maravillosa doctrina de la resurrección, que se encuentra a lo largo de toda la Escritura, y no es un asunto meramente de invención apostólica, como algunos han dicho. Amén. Bien, mis amados, si hay alguna otra participación, adelante.
pues si no cerramos aquí, que el Señor entonces en su gracia nos siga asistiendo a lo largo del día. Pastor, no, solamente agradecerle a Arnold por la disposición y también por el enfoque que le ha dado a la meditación del día de hoy. Perdón, no entendí lo último. No, Arnold, agradecerte por la intervención y por cómo trazaste el salmo desde el comienzo, mi hermano. Dios te bendiga y que sigas creciendo en la palabra, mi hermano. Ok, mi hermano, gracias. Bien, mis amados, que tengan muy buena mañana. Saludos a todos. Feliz día, hermanos. Feliz día. Buen día, mi hermano. Buen día. Día, mis hermanos. Excelente día para todos. Feliz día. Buen día, hermanos. Feliz Navidad, ¿qué? Buen día. Buen día. Feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga todo el resto del día, mis hermanos. Excelente, Arnold.